Bueno, entonces, vamos siguiendo. Bueno, entonces, esta idea, digamos, esto se entendió. ¿Mm? Esto es importante. Más allá de que no hay ejercicios específicos de esto, aunque en realidad en el segundo parcial puede aparecer algunos. Así que, digamos, es básico, tienen que saberlo. Y son palabras básicas estas tres también. Estamos, entonces, recuerden esto de que este último es ligado con la experiencia accidental, ¿sí? Eh, de hecho, les aconsejo que busquen la palabrita o que la, digamos, que la agreguen a su vocabulario cotidiano, digamos, ¿no? Para que ya tengan la idea presente, ¿no? Esto de que la contingencia tiene que ver con esta posibilidad, esto que tiene que ver justamente con la posibilidad. Puede pasar o no, o sea, por ejemplo, la casa puede ser blanca o puede ser roja o puede ser violeta. En cambio, si digo una casa es un edificio construido para proteger personas, bueno, etcétera, etcétera, ya está, estoy definiéndola. Eso no requiere más que un pensamiento de mi parte. En cambio, ver si una casa es roja, blanca o violeta requiere de mi experiencia y por eso decimos que puede ser o no, digamos, ¿no? Esta es la fórmula clásica, aunque podría tener otra forma, pero esto se lo ejemplifica así porque esto quiere decir que, por ejemplo, si es una casa, entonces es roja. Justamente, es contingente, ¿no? Si yo hubiera dicho, si es una casa, entonces tiene paredes, bueno, sí, es parte de la definición, estaría más bien acá. Aunque no sea una definición exacta de una casa, se entiende que es el hecho de tener paredes es parte de una casa, o sea que es algo lógico. En cambio acá, no digo que sea ilógico, pero digo que depende de que esto es meramente lógico, decir que una casa tiene paredes. En cambio, decir que una casa es roja o blanca depende de cada caso, digamos, ¿no? Y entonces tengo que experimentarlo y verlo para saber si es verdad o no. En cambio, yo sé que siempre esto es verdadero, no tiene una verdad, digamos, absoluta. Igual que esto es una falsedad absoluta, porque siempre es falsa la contradicción, ¿no? Y esto puede ser verdadero o falso. Esa vendría a ser un poco el juego, que estos dos son analíticos, pero uno es siempre verdadero y otro es siempre falso. En cambio, este puede ser uno o puede ser el otro. Bien, entonces, bueno, termino de copiar eso y vamos a dar un paso más hacia la lógica.
Bien, entonces borro esto. Borro esto, así ya damos un paso más grande. Entonces, tenemos las leyes, ¿no? Que son estas formas de entender la realidad como algo que es una definición, sí, una autodefinición, una contradicción y una accidentalidad, ¿no? Que puede ser o no ser. Eso nos permite ir llegando a lo siguiente, ¿sí? Como primero esto, ¿no? Bueno, no, nada. Como yo les decía recién, está esto de lo analítico y lo sintético, ¿sí? Esto es, digamos, ahora lo explico. Esto para que les quede claro nomás, y es que hay estas dos formas de pensar, ¿no? Justamente lo que dijimos de la contradicción y la tautología entran acá, porque son análisis de una idea, ¿no? Digo, ¿qué es un perro? Bueno, ya dijimos, mamífero de cuatro patas, que ladra, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que dijimos que no depende de la experiencia, ¿sí? Y que, bueno, este es un nombre que se usa para que lo sepan, porque puede aparecer en algún lugar. O sea, cuando no depende de la experiencia, se dice que algo es a priori, porque es antes, esto a priori es como decir, priori es como decir que algo es de primera mano, antes de que ocurra una experiencia, ya existe. Entonces, ahí tenemos, bueno, la tautología, por ejemplo, contradicción, y también cosas como, por ejemplo, esto. Si yo digo 2 más 2 igual 4, ¿sí? Esto no depende de la experiencia como acá, para que esto, saber que esto es verdad, sino que es claramente algo mental, o mejor dicho, algo puramente conceptual, porque tal vez no es que esté en la mente humana, podría estar en la mente de otra criatura que también sea racional, o sea, mientras pueda pensar, va a llegar a esto. Entonces no depende de la mente, sino que depende únicamente de que está en un plano como ideal, entonces no depende de la experiencia, o sea, es algo abstracto, puramente conceptual, puramente ideal. Si yo digo 2 más 2 es 4, ¿sí? Esto se sabe más allá de contar dos dedos más dos dedos, ¿sí? Pero necesito de la experiencia, de experimentar la relación numérica entre objetos, manos, personas, lápices, lo que sea, sino que solamente pensándolo sé que esto es verdad. ¿Sí? Bueno, del otro plano dijimos que está todo lo contrario. Es sintético porque junta cosas, digamos, junta el hecho de ser casa con el hecho de ser blanca o roja. ¿Vamos? Se le dice a posteriori porque viene después, por eso posterior viene después de la experiencia, justamente, por eso decimos, depende de la experiencia, o sea que yo digo lo que pienso una vez que ya experimenté algo. ¿Sí? Y acá dijimos que, bueno, sería la Casa Blanca, sí, la Casa Blanca. No me refiero a la Casa de Estados Unidos, sino una casa que tenga la propiedad en la experiencia de ser blanca. ¿Sí? Bueno, este es un pequeño agregado con respecto a lo de recién. Pero bueno, esto a su vez me permite lo siguiente, me permite ya ir planteando el próximo tema, que es el tema de
Por un lado, la idea de, espero que se vea bien esto, la validez, o sea, vieron que ya empezamos a hablar de la verdad, la falsedad, bueno, eso quiere decir, o eso, mejor dicho, ocurre, porque ya estamos entrando dentro de lo que es eh, justamente la relación entre diferentes proposiciones, diferentes oraciones y cómo se argumenta, ¿sí? Entonces, cuando argumentamos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, tenemos dos elementos a tener en cuenta, que son la verdad de cada cosa que digo, ¿no? Y la validez que tiene que ver con, no con la verdad, es decir, si una cosa se puede ver en la realidad. ¿No? Yo digo, la casa es blanca, bueno, ver si esa casa realmente es blanca, sino ver cómo está construido algo, o sea, su forma. ¿No? La validez tiene que ver con la forma de algo y también, por ende, también tiene que ver más con, obviamente, con el análisis. Así como dije, un triángulo es una figura de tres ángulos, bueno, eso tiene que ver con la forma del triángulo, no con sus particularidades específicas, como decir, es un triángulo, ¿no? Ya dijimos, isósceles, escaleno, etc. Entonces, si por un lado tenemos la validez, que tiene que ver con la forma, que por eso tiene más que ver con algo interno, es decir, cómo está armada un conjunto de oraciones, ¿no? Que vendría a ser un argumento. En cambio, del otro lado, lo que tenemos, que tiene más que ver justamente con la experiencia y por ende con algo menos, más incierto, o sea, menos seguro, tenemos justamente, bueno, la verdad de algo, o sea, la verdad pura y dura simplemente tiene que ver con si yo digo la Casa Blanca y luego voy y veo una Casa Blanca, ¿sí? O sea, si yo afirmo que hay una Casa Blanca y luego no puedo experimentarla, es decir, no puedo verla, no puedo afirmar que es verdad que sea una casa, que la casa sea blanca. Entonces necesito esta experiencia para poder decir que algo sea verdadero, en el sentido de que se corresponda con la realidad. Pero para que algo sea válido, no necesito saber si se corresponde con la realidad, como cuando decimos que 2 más 2 es 4. Es decir, no necesito saber si en este momento, o ayer, o mañana, en algún momento X del tiempo, hay una persona contando 2 dedos más 2 dedos. Digo, eso puede ocurrir también. Es un hecho que yo tendría que ver si es verdad o no, que alguien está contando con sus dedos. Pero digamos que el hecho abstracto de que dos elementos X, lo que sea, dedos, lápices, personas, más dos de esos mismos elementos, da 4. O sea, esto está en el plano, digamos, de lo analítico y por ende no depende de la experiencia y lo que puede obtener es validez por su forma. Y por eso de este lado vamos a ubicar lo que es la lógica deductiva, porque ya vamos a ir viendo que hay dos tipos de lógica. ¿Sí? Entonces acá tenemos la lógica deductiva, y vamos a ver justamente que es un tipo de lógica que, bueno, está justamente de este lado, o sea, es la lógica que no nos dice algo demasiado valioso con respecto a la experiencia, por ejemplo, que la casa sea blanca, sino que únicamente nos permite entender mejor alguna idea o algún concepto general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? La idea de casa. Digo que es general porque estoy hablando de todas las casas que existen. Entonces, cuando digo, como había dicho antes en un momento, la casa tiene paredes, bueno, está dentro de la idea misma de casa. Y por eso
es como algo interno, porque estoy meramente, bueno, como vengo diciendo con la definición, ¿no? Que es algo que me permite ver las características de alguna idea, pero no me permite entender cómo se aplica esa idea en el mundo concreto, en la experiencia. Entonces la lógica deductiva me permite analizar algo y poder ver si determinado elemento interno de una definición es correcto o no. Un ejemplo de esto sería decir, tómelo como un ejemplo cualquiera, después hay otros tipos de ejemplos, pero un ejemplo sería decir, eh, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿sí? ¿Por qué ahí sería deductivo? Porque ahí estoy justamente analizando la idea de lo que es un hombre, un ser humano. Entonces si digo que todos los hombres son mortales y que hay uno de ellos, bueno, un individuo que es hombre, o sea, que forma parte de ese grupo de los hombres, entonces podremos decir que él va a tener los atributos que tienen todos los hombres. Por ejemplo, ser mortales. En este caso dijimos eso, podríamos haber dicho, todos los hombres tienen cara, nariz, ojos, boca. Eh, y son atributos que también tienen otros animales, pero que en definitiva están en el ser humano, o sea que es correcto. Forman parte de la definición del ser humano. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una definición, por eso cuando digo, todos los que son parte de este grupo tienen estos atributos que son propios de toda esa generalidad, tengo una lógica deductiva. Que, como digo, uno podrá luego decir si es correcta, o sea, si está bien armada su forma, diremos que es válida. Y siempre que sea válida, obviamente va a ser, también podemos decir que es correcta. La validez, como decir que algo está bien armado, que es correcto, está bien hecho. Por eso también podemos decir que siempre las conclusiones a las que yo llego, o sea, aquello a lo que yo llego, como cuando digo que si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces también es mortal, eso de decir Sócrates es mortal es una conclusión. Recuerden que habíamos dicho que el argumento tenía premisas y conclusión. Entonces, esa conclusión a la que llego es totalmente segura. ¿Sí? O sea, estoy totalmente seguro o convencido de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bien. Esto se entiende bastante. Después igualmente iremos como profundizando un poco más, pero creo que está claro. Del otro lado lo que tenemos es la lógica inductiva, que es como otra cosa, aunque por supuesto que también utiliza argumentos y por eso también va a constar, digamos, todo aquello que se diga, va a constar de las mismas partes que un argumento deductivo. O sea, también va a haber acá premisas y conclusión. Solo que la forma, digamos, en este caso, a ver, no lo usemos en el sentido estricto de la forma como si fuera una forma interna, sino quiero decir que lo que nos interesa en cada caso es la forma o la manera, mejor dicho, en que se conectan las premisas con la conclusión. Entonces, justamente, diremos que en la lógica deductiva, las premisas se conectan con la conclusión de manera totalmente segura, ¿sí? Por lo cual yo puedo estar convencido de aquello que concluyo. En cambio, en la lógica inductiva, yo lo único que obtengo en mi conclusión, en ese paso de las premisas a la conclusión, es probabilidad. Probabilidad. ¿Por qué? Y porque no hay una conexión totalmente obvia o segura entre esas premisas y la conclusión, sino que es probable, o sea, puede ocurrir o no.
Por eso lo estoy poniendo de este lado, un poco como si fuera del lado de la contingencia, como dijimos, puede ocurrir o no. Y entonces va del lado todo esto porque depende de la experiencia, es sintético porque sintetiza dos elementos, ¿no? De la Casa Blanca, este hecho, bueno, que se dé en tal momento del tiempo, ¿no? Es como una unión de elementos. En cambio acá más bien es como una cosa que la divido en partes y la voy estudiando, voy analizando las características que tiene algo. En cambio acá yo agarro una cosa y agrego otra y digo, bueno, tienen algo en común, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que obtengo es meramente probabilidad, nunca estoy totalmente seguro. Pero bueno, lo bueno de esto es que yo estoy agregando nuevas cosas, o sea, vamos a ir entendiendo esto a poco, pero en este caso yo estoy seguro, pero estoy seguro justamente porque no digo mucho. Lo único que hago es decir algo que es como la característica o la definición de algo. ¿No? Como digo, la casa tiene paredes, ok, pero es algo bastante obvio, porque toda casa tiene paredes. En cambio, acá yo digo algo que no está del todo claro, no del todo seguro, como decir que una casa es blanca. Puede ser blanca o puede ser de otro color. Pero a ver, un ejemplo de un argumento, porque esto es meramente una frase, una proposición. Pero ¿cómo sería un ejemplo de argumentación inductiva? Bueno, por ejemplo, si yo digo lo siguiente, si digo, conozco a un argentino que toma mate, conozco otro argentino que toma mate. Bueno, y así enumero 5, 6, una cantidad X. No infinita, sino una cantidad que yo conozca. Digo, 5 argentinos toman mate. Conclusión, todos los argentinos toman mate. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy intentando llegar a una conclusión, pero de manera no totalmente segura. Porque que yo conozca que hay algunos argentinos que toman mate, o muchos, igualmente no me da la certeza de que todos tomen mate. ¿Mm? Lo mismo que si digo, bueno, tuve un teléfono Samsung y fue muy bueno. Tuve otro Samsung, también fue muy bueno. Tuve otro y también fue muy bueno. Conclusión, todos son buenos. No, no puedo decir eso, porque no puedo estar seguro de eso. Puedo estar convencido o puedo estar, digamos, nada, puedo estar, saber que es muy probable que ocurra eso. Y que entonces, sí, es probable que si conozco una serie de individuos que tienen una característica, todos aquellos que fueron parte de ese grupo, es probable que la tengan. Pero justamente, es meramente probable. Nunca voy a estar del todo convencido de que eso ocurra como acá, porque siempre puede pasar lo que se llama el síndrome del cuervo blanco, ¿sí? Porque es un ejemplo muy común que se usa en la lógica para ejemplificarlo, y entonces se usa como ejemplo negativo también. Si yo sé que un cuervo, que la mayor parte de los cuervos son negros, entonces yo voy a saber que este cuervo es negro, que este también, y que aquel también. Pero eso va a ocurrir hasta que aparezca, por primera vez en la historia, un cuervo blanco, que en realidad no es tan raro, porque no es que va a ocurrir como primera vez en la historia, sino que puede ocurrir por algún tipo de defecto o excepción, ¿no? Un cuervo que no haya visto la luz del sol, vieron como un cuervo albino, como animales o personas con el pelo rubio, casi blanco. Bueno, o que eventualmente le hayan teñido las plumas de blanco, qué sé yo. Pero algo pasó y ahí aparece uno que es blanco. Entonces eso rompe con mi posibilidad de generalizar y decir que todos son blancos, todos son negros, perdón. Entonces, lo único que puedo hacer cuando yo me dedico a ver la realidad y experimentarla y entonces abarcarla, ¿sí? Y hablar de todo un grupo de individuos, bueno, eso me permite, eso, digamos, cuando hablo de esa manera, lo que obtengo es meramente probabilidad, no puedo estar del todo seguro, ¿sí? Ahora bien, hay que decir algo sobre esto, y es lo siguiente, esperemos un segundo.
quería decir lo siguiente, y es que vamos despacio porque vamos a ir viendo que, o sea, hay que entenderlo y hay que ir viendo los tipos dentro de cada rama, ¿no? Porque hay diferentes tipos de argumento deductivo, diferentes inductivos, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque hay que entender lo siguiente, que es que yo puedo decir algunos atributos generales de algún grupo y no equivocarme. Si yo digo, como el ejemplo de antes, todos los hombres son mortales, eso no tiene un, digamos, no hay forma de que eso sea, como decimos en ciencia, falsado. O sea que es que aparezca un caso contrario, un caso negativo. Digamos, podría llegar a ocurrir, no sabemos si algún día va a aparecer un ser que sea inmortal o que se logre científicamente lograr la inmortalidad, entonces, pero de todos modos es raro, podría pasar que los seres humanos vivan más tiempo, pero que sean inmortales es algo medio... Bueno, por eso es que decir todos los hombres son mortales difícilmente sea algo erróneo, ¿sí? En cambio, sí es erróneo decir que todos los humanos son buenos, porque la propiedad de ser bueno, sabemos que no se cumple en todas las personas, no todos son buenos, porque es una forma de ser. En cambio, el hecho de ser mortal es un atributo propio del ser humano, que está en su propia definición. Por eso es que si digo todos los hombres son mortales, ya sé, lo puedo ubicar de este lado porque sé que, que cualquiera que esté en ese grupo va a tener ese atributo. En cambio, hay algunas cosas que no forman parte de la definición misma de un ser específico, ¿no? O sea, una especie animal, por ejemplo. Si yo digo que todos los cuervos son negros, en realidad eso no forma parte del atributo esencial de ser negro, aunque es muy común que sean negros, casi siempre. Eso es como decir que la mayor parte de los seres humanos, qué sé yo, tienen problemas económicos, no sé, quiere decir, todos, por una cuestión de supervivencia, tenemos ciertos problemas. Entonces es algo que se da comúnmente, pero quizás no todos. Hay gente que nace en una cuna de oro y que no lo tiene. Entonces, bueno, por eso digo, pero hay que ver en cada caso. Cuando es algo totalmente analítico, o sea, que está en la definición general de esa cosa, de ese ser, estamos seguros y entonces es deductivo. Ahora, cuando es muy probable porque es muy común, pero no siempre se da o no tiene por qué darse, en el sentido de que no está en la misma definición, o sea, en la esencia de algo, entonces ya afirmar que todos los individuos tienen eso ya es meramente probable. ¿Mm? Como el caso de que los cuervos son negros, ¿sí? O como si dijera todos los perros son agresivos, ¿no? O todos los perros tienen manchas. No, hay algunos que son lisos. Entonces hay que ver la experiencia, justamente, si ocurrió o no. Y eso es lo que hace que esta lógica sea meramente probable. Hay que ver, ¿no? Hay que experimentar y hacer pruebas, experimentos, para que sirva como teoría científica. ¿Ok? Entonces yo creo que vamos avanzando con este tema de la conexión entre la ciencia y la lógica y algunos aspectos también, digamos, del lenguaje y todo lo que ya venimos viendo. Bien, entonces, bueno, hacemos un minuto de pausa para que esto quede asentado, terminen de copiar y vamos a empezar ya con la lógica deductiva. O sea, primero nos vamos a parar acá, porque es la lógica más fácil, digamos, la que tiene más que ver con justamente, con el pensamiento abstracto, que no nos obliga a ver este tema de la probabilidad, porque la probabilidad entraña toda una serie de problemas, que es justamente ver eh, los grados de probabilidad de algo. O sea, porque justamente, según el tipo de argumento que tengamos dentro de la inducción, veremos que podemos tener argumentos muy probables y algunos que son un poco probables. Entonces, entender esos grados de probabilidad en sus diferentes tipos es todo un tema. Pero por eso primero nos vamos a ocupar de este tipo de lógica, que es un poco más cercana a la matemática, o mejor dicho, forma parte o es casi equivalente en su grado de certidumbre o de certeza con la matemática. Entonces, eso hace que sea más accesible o más fácil de entender en un comienzo. ¿Sí? Nada, entonces, digamos un momento para que termine de copiar y ya nos ocupamos de este lado.
Entonces, vamos a borrar y vamos a concentrar. Borramos igual y ahora escribimos de nuevo. Quiero que vayamos justamente a esto de la lógica deductiva, a ver qué más tiene de especial. Bueno, ahora también se va a cortar de nuevo la clase, chicos. Como quiero avanzar un poquito más, ¿sí? Como digo, ahora se va a cortar de nuevo. Como quiero avanzar un poco más, les mando de nuevo. Y bueno, tenemos unos minutos más de clase y ya después cortamos. Porque todavía me falta darle un par de cositas sobre este tema de la lógica deductiva. Hoy vemos esto y ya la próxima nos metemos más en lógica inductiva. Vamos a poner así. Estos son algunos de los rasgos principales de la lógica deductiva. ¿Sí? Entonces vayan copiando. Si en un momento se corta, hacemos como siempre. ¿Sí? Volvemos a esperar unos minutos y les mando el link. Estos son los rasgos importantes de la lógica deductiva. Miren el primero, es simple. Todo lo que se dice en la conclusión, perdón, todo lo que se dice en la conclusión está contenido en las premisas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco como lo que habíamos dicho antes, ¿no? Como cuando yo ponía A igual A, que es también lo mismo que hacer esto, cuando lo poníamos en forma, esto ya tenemos que ir viéndolo. Si yo pongo esto, es lo mismo, porque esto, esta barrita, oficia con esto. Bueno, ustedes ya saben, no puedo hacer así o así. Entonces, por eso es que cuando hacemos una fórmula, ¿sí? Muchas veces la hacemos así. ¿Mm? Esto para que ya se vayan familiarizando justamente con las fórmulas. Este es un tipo de fórmula muy básico y se llama modus ponens, que es un tipo de argumento deductivo básico, justamente, que ahora vamos a analizar. No me quiero meter todavía de lleno, pero que ahora vamos a entender, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es esto, ¿no? De la disposición, cómo se escribe, un poco este tema de la simbolización, cómo se expresa en lenguaje simbólico un argumento. Entonces, un poco lo que les quería mostrar es esto de que, ya sea de este modo o de este modo, lo que estoy queriendo decir es que si pasa esto, entonces pasará esto otro. Y bueno, pero yo ya había dicho algo con respecto a lo que va a pasar, entonces no es algo nuevo, ¿sí? O sea, si por ejemplo, tanto acá como acá, esto no es un argumento, es una cuenta, pero
tiene las mismas propiedades con el argumento deductivo. Entonces, tanto acá, como acá, como acá, lo que está en las premisas, ¿sí?, es equivalente a lo que está en la conclusión, ¿sí? O sea, todo lo que se dice en la conclusión está contenido en las premisas. ¿Mm? Es decir, la conclusión, que a veces es más breve que la premisa, ¿no?, porque es una sola, recuerden que habíamos dicho, ¿no?, hay varias premisas y una conclusión, es más breve, pero en ella está como la suma de todo lo que se dijo antes. Acá está claro, porque 4 es esto más esto. Pero acá también, porque acá estoy diciendo que si esto se da y me lleva a esto, y esto efectivamente se da, quiere decir que me va a llevar a esto, ¿sí? El ejemplo sería, si llueve me mojo, llueve, por lo tanto me mojo. Y es totalmente deductivo, porque el tema es esta frase, esta sí es contingencia, o sea, si llueve me mojo, bueno, no sabemos si es así, pero supongamos que sea así. Si yo establezco esta verdad y después digo que efectivamente está lloviendo, tengo que asumir que sí o sí me va a mojar. Entonces el argumento en su conjunto es